Es un gran escándalo el que estamos viendo en estos momentos y le aprecio mucho al periodista Raúl Olmos que nos tome esta llamada telefónica. Raúl, gracias por la comunicación esta mañana. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Luis, un gusto saludarte. Muy bien, gracias. Oye, cuéntanos un poco por dónde viene esta investigación y esta sospecha de corrupción de los legionarios de Cristo. Es una cantidad brutal la que manejan en dinero y bueno, pues además en esta investigación se vincula a Marta Sagún, a los Fox. Bueno, recordarás hace un par de años, en noviembre de 2017, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación publicó un reportaje, una investigación muy profunda acerca de cómo a través de una agencia especializada en crear empresas offshore, que se llamaba Appleby, había creado una red de empresas fachadas en paraísos fiscales que tenían que ver con los legionarios de Cristo. Estas sociedades de inversión creadas en paraísos fiscales, en concreto en Bermudas y en Islas Vírgenes, tenían como firmantes, como signatarios, a el propio Marcial Maciel y a una red de sacerdotes que operaban, digamos, que tenían firma autorizada para el manejo de inversiones en estos paraísos fiscales. Pero no eran los únicos, también operaban en las Islas Jersey, en Panamá. El propio Marcial Maciel creó 3 empresas fachadas que eran utilizadas básicamente para las transferencias de recursos en Suiza, y en otros países considerados paraísos fiscales. Estos indicios o estos entidades, digamos, utilizadas para la transferencia de recursos son las que de alguna forma dan la alerta del modus operandi que había venido utilizando los legionarios de Cristo, transfiriendo recursos a lugares creados pues básicamente para ocultar fortunas, para eludir el pago de impuestos. Y abre la sospecha de qué tipo de maniobras estaban utilizando. Este es un esquema financiero que venían utilizando desde hace décadas, no es algo reciente. Lo reciente, digamos, es el hallazgo de esta estructura, pero cuando uno ve la revisión hace una revisión de cuándo vienen estas organizaciones, pues se da cuenta de que vienen desde hace décadas, ¿no? Por ejemplo, la red creada en Bermudas y en Islas Vírgenes data de 1994 y además coincide con fechas cuando el Papa Juan Pablo II le organizó una ceremonia en Roma a Marcial Maciel, celebrando los 50 años de sacerdocio del fundador de los Legionarios de Cristo. Bueno, a los pocos días de esta ceremonia donde el Papa exaltó a Marcial Maciel como un ejemplo y un guía eficaz de la juventud y de la infancia, pues a los pocos días él fue junto con otros sacerdotes y creó una red de empresas fachada en Islas Vírgenes y en Bermudas, ¿no? Hay que tomar aquí en consideración lo que estaban haciendo los legionarios, o lo que sospechamos, lo que se sospecha, pues, estaban haciendo por los legionarios, era la evasión fiscal, ¿no? O sea, al final, el dinero pues provenía de, al menos es lo que sabemos, de colegiaturas, que tienen pues varias escuelas, y de cobro de servicios y donativos y cosas por el estilo. $600 millones, lo que se maneja más o menos al año por la congregación, y cuando lanzan ustedes en Mexicanos contra la corrupción e impunidad, cuando se lanza esta investigación que estaba también pues muy vinculada a los famosísimos Panama Papers, esto en el 2017, cosa bien curiosa, se cierran también pues estas empresas, estas famosas offshores, tanto en Bermudas como en las Islas Vírgenes, ¿no? Bueno, ese fue el comunicado que en su momento dio a conocer en la Legión. Pero lo que yo sé es que no todas las entidades financieras en paraísos fiscales fueron cerradas. Por ejemplo, yo ayer verificaba una que tienen en la isla de Jersey, en el Canal de la Mancha, que era utilizada para la transferencia de colegiaturas que cobraban en instituciones que tienen en el extranjero, y esta entidad seguía activa en la isla de Jersey. Y no es cualquier cosa la cantidad de recursos que esta entidad recibía por parte de los legionarios. Entonces es relevante saber que sigue por lo menos una de ellas vigente.
En Luxemburgo tenían una muy importante que se llamaba Integer, y esta recibía millones de dólares, era un fondo de inversión. Entonces vale la pena, y aquí es donde entra la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera, que a partir de los indicios que fueron publicados a nivel global, porque no fue una investigación que se haya hecho solo en México, sino que en la que colaboraron periodistas de distintos países, a partir de esta investigación y de estos indicios que se aportaron, vale la pena que la autoridad investigue y haga pedidos de colaboración con otros países. Suiza, por ejemplo, era otro de los países donde también localizamos cuentas, y pues verifiquen si hubo un cumplimiento puntual del pago de impuestos, si fueron transferencias correctas o si hubo operaciones de lavado de dinero. Si fue así, pues que se sancione al margen de que se trate de una congregación religiosa. Y si no es así, si todo es correcto, pues también que se haga público y que se diga. Lo que ahora nosotros estamos aportando son, digamos, indicios de que había un modus operandi de crear sistemáticamente entidades en paraísos fiscales a través de las cuales fluían recursos, ¿no? Me llama mucho la atención lo que dice ayer Marta Sagún de Fox. Manda un comunicado a la opinión pública y dice: en varios medios de comunicación circula información sobre personas perversa y falsa. Niego categóricamente los hechos insinuados. Son un verdadero engaño a la opinión pública, una calumnia. Estoy a favor de la transparencia y rendición de cuentas. Sé que quienes hemos trabajado en política corremos el riesgo de ser calumniados. Es importante defender la verdad y recordar que cuando veas una injusticia, el siguiente puede ser tú. Por ahí aclaran también los legionarios que Marta Sagún pues no tendría nada que ver, que ella recolectaba limosnas en los 90 ahí para una congregación, una asociación de oración en Celaya. ¿Qué opinión te merece todo esto, el vínculo que ha surgido ahora con los Fox? Más porque, a ver, uno, es una investigación internacional, es un asunto que tiene pues a los legionarios con operaciones en todo el mundo, pero aquí también hay que decirlo, hay una rencilla política, hay adversarios políticos, y los Fox, pues bueno, pues son adversarios políticos del actual gobierno. Se politiza, lo queramos o no, creo. Raúl Olmos, ¿qué opinión te merece? Bueno, para que no queden dudas de qué ha ocurrido, pues yo creo que el que nada teme, nada debe, nada teme. Que se investigue, si la Unidad de Inteligencia Financiera tiene indicios de que hay algún vínculo, pues que lo investigue, y si lo encuentra, pues que lo haga público, y si no, también que lo haga público y que aclare si hay o no ese nexo, ¿no? Lo que yo sé es, y me parece relevante en el comunicado de ayer de los legionarios, hasta ahora sospechábamos que Marta había venido operando o que pertenecía al brazo laico de los legionarios. Lo que hace el comunicado es confirmar que efectivamente perteneció, por lo menos, al brazo laico de los legionarios, que es el Regnum Christi, y que en algunos casos no solamente se limita a recaudar limosnas, como dicen ellos, o a realizar oración. En otros casos, y eso lo documenté yo en el libro de El Imperio Financiero de los Legionarios, en otros casos, algunos de los integrantes del brazo laico, algunos llamados consagrados, que son laicos que dedican su vida a la congregación, en algunos casos operan como apoderados de algunas de las empresas o entidades financieras que tiene como prestanombres, ¿no? Y eso está probado en actas. Entonces, en algunos casos no se trata solamente de labor religiosa, también operan financieramente algunas de estas entidades. No estoy afirmando que este es el caso de Marta Sagún, simplemente digo que si esto confirma que ella pertenecía al brazo laico, pues habrá que verificar si no operó en su momento también como una de las representantes de la estructura financiera de los legionarios. Eso que lo aclare la unidad. La unidad claro. Seguramente tiene algún indicio como para haberse atrevido a haber hecho esta afirmación, ¿no? Es la casa del movimiento Regnum Christi, como bien nos señalas, allá en Celaya, que bueno, pues de alguna u otra manera tenía ahí el vínculo con Marta Sagún de Fox. Habrá que ver pues qué es lo que se hizo. Llama la atención lo que mencionas, muy, muy aclarado y también publicado en tu libro y en tu trabajo periodístico, el asunto pues de que algunos de estos laicos, de estos pues religiosos, hombres que no estaban que no eran
eran sacerdotes, pues, pero que hacían empresas o tenían por ahí pues una especie como de parapeto de prestanombres. Quién sabe si ese es el caso de Marta Sagún, ¿no? Sí, así es. Yo no tengo la posibilidad de afirmar esto. Lo que sí es que durante el sexenio de Vicente Fox hubo un trato privilegiado, un trato muy cercano con la gente de los legionarios, y en concreto, y eso hay que decirlo, con Marcial Maciel. Cuando Vicente Fox visitó el Vaticano tuvo una audiencia con el Papa Juan Pablo II, hubo ahí un roce, unas diferencias, porque el Papa no recibió a Marta Sagún, y esto era por una cuestión muy simple, que ambos, tanto Marta como Vicente, eran divorciados, y bueno, pues con los formalismos de la Iglesia no era correcto recibir a los dos como pareja. Entonces Marta Sagún lo que hizo fue contactó a Marcial Maciel, y Marcial Maciel le ayudó a que aquel día, por un lado, recibiera el Papa a Vicente Fox como presidente, y por otro lado recibiera a Marta Sagún en lo privado, en una audiencia particular. Entonces lo peculiar es que a los pocos días de que se dio esta audiencia, de que se dio este favor de Marcial Maciel hacia Marta Sagún, el gobierno de la República le cedió a los Legionarios de Cristo una playa en Quintana Roo, una playa que hasta hace poco se ha venido utilizando como un lugar que rentan para la realización de bodas, de ceremonias religiosas. Es decir, es un lugar que explotan todavía y del que obtienen recursos. Este tipo de cercanía también se dio en la transferencia de fondos a través de Vamos México a algunas organizaciones de raíz legionaria, y eso está también documentado. Entonces, el vínculo de alguna forma ha existido, esta cercanía de Marta Sagún con la gente de los legionarios. Ahora lo que hay que aclarar es si este vínculo es correcto, es legal, o si hubo transferencias que meritarían pues algún tipo de sanción, ¿no? Raúl Olmos, te aprecio mucho que nos hayas tomado la llamada telefónica en esta mañana, y pues vamos a seguir muy de cerca. Y está disponible también la investigación en la página de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad. Si nos permites, hacemos un link en estos momentos en nuestras redes para quien lo quiera consultar. Esto surge desde 2017. Después de la investigación se cierran algunas. Tú nos dices, pues verifiqué ayer, y hay otras empresas offshore que siguen abiertas por los Legionarios de Cristo, y pues esperar cuál es el resultado de la investigación de la UIF, y ojalá, como dices, que venga la cooperación con otros países. Suiza lo mencionas, yo citaría también pues Estados Unidos. No sé qué tanta operación tuvieron o si tuvieron los legionarios en los Estados Unidos, que pues es uno de los países que también tiene una capacidad importante en cuanto a las investigaciones por el manejo de recursos cuando a su sistema financiero se refiere, ¿no? Sí, también Estados Unidos hay que subrayar, ellos crearon una red de empresas fachada, como suelen crearse en el estado de Delaware. Delaware es considerado el llamado paraíso fiscal de Estados Unidos, y por ejemplo, solo por citar un caso, una de las empresas o de las entidades que más recursos recauda en Estados Unidos fue creada en el estado de Delaware. Otra entidad también creada en ese estado fue la que, a través de la cual se adquirió la última residencia donde vivió Marcial Maciel, en Jacksonville, Florida. Esa residencia fue adquirida a través de por lo menos 2 empresas fachada, y en todas las cuales participaban sacerdotes legionarios. Fue ahí donde falleció Marcial Maciel, en Jacksonville, Florida, y en las actas que yo pude constatar aparecen por lo menos un par de empresas fachadas creadas en el estado de Delaware. Hay más información que se pudiera corroborar a través de pedidos de colaboración, por ejemplo, con Estados Unidos, ¿no? Raúl Olmos, gracias por la comunicación en esta mañana. Muy buenos días. Buenos días.